Buenas noches. Tuvimos problemas técnicos, no podíamos empezar, pero bueno, se solucionaron en parte y aquí estamos. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 8, versículo 21. Éxodo 8, 21. Dice, si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábano sobre ti, sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. El nombre del tema es la cuarta plaga. Y al igual que la tercera plaga, no hay certeza en cuanto a qué tipo de animal o insecto es el que se refiere aquí. Vamos a ver que existen al menos cuatro posibilidades específicas y vamos a ver con cierto detalle las posibilidades que son mayores entre las cuatro, ¿verdad? Pero digamos que esta cuarta plaga marca el inicio de las plagas que hacen daño a la propiedad. Las primeras plagas que vimos afectaban solamente a las personas, ninguna afectaba a la propiedad de ninguno de los egipcios, pero esta cuarta plaga sí afecta a la propiedad. No nos da referencia de cuánto tiempo ha pasado entre las plagas, no nos dice cuánto tiempo pasó desde la tercera plaga, pero hay un dato muy interesante, según algunos comentaristas, que nos podría dar una idea de más o menos cuánto tiempo ha pasado entre plaga y plaga. Pero leamos el versículo 20, Éxodo 8:20 dice, el Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje el río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Bueno, entonces cuando nos dice le saldrás al paso al faraón, deberíamos recordar que en la primer plaga pasó lo mismo, ¿verdad? Faraón bajaba al río, la NBI traducía que bajaba a bañarse. En el original no viene la palabra bañarse, nada más descender el río. En este caso es lo mismo. Cuando el faraón baje al río, le vas a salir el paso. Entonces, cuando nos dice salir el paso, indica que no hay previa cita, ¿verdad? No se pidió una audiencia. Se le va a atravesar en lo que él esté haciendo. ¿Qué está haciendo faraón? Bueno, cuando vimos la primera plaga, habíamos hecho algunos comentarios que se refería posiblemente al inicio de un festival, cuando el nivel del agua del Nilo subía y vimos que incluso le cantaban himnos al río y hacían todo un festival. Y el hecho de que Moisés interrumpiera el festival indicaba que había mucha gente ahí presente, ¿verdad? Entonces era un momento en el que Dios, llamaba la atención de todas las personas y hablaba sobre la primera plaga. En esta tercera plaga, según los comentaristas, se cree que esta ocasión, cuando baja al río, es debido al motivo del gran festival del otoño, cuando después de la retirada del Nilo y la dispersión del grano sobre el depósito fresco de lodo, comenzaron a aparecer las primeras cuchillas de maíz. Entonces, en la primer plaga se considera que fue, según los comentaristas, a mediados de junio, que es cuando empezaba la crecida del río. Se hacía un festival. Y ahora, cuando ven que el faraón baja al río, consideran que es en octubre, finales de octubre o principios de noviembre, cuando el río ya empieza a descender. Ahora, algunos comentaristas señalan que hay un periodo de 120 días aproximadamente desde que empieza a crecer el Nilo hasta que empieza a descender. Esto nos daría información de que si son 120 días y realmente esto se refiere al festival del otoño, entonces 3 plagas han pasado y han transcurrido al menos 120 días. Eso nos haría ver o concluir que las plagas no eran seguidas una tras otra, ¿verdad? Sino que venía una plaga, venía algún periodo de descanso, reposo, luego la siguiente y luego la siguiente. También tendríamos referencia que no duró poco tiempo cada plaga, ¿verdad? Porque si han pasado 120 días, al menos 40 días por plaga, ¿verdad? Porque han pasado 3. Entonces, nos ayudaría a pensar si realmente se refiere a ese momento, donde también nos dice otro comentarista, se ven los primeros rastros de la vegetación en el depósito del suelo fresco. Eso indicaría que cuando el Nilo estaba por así desbordado, todas las semillas que habían quedado ahí tuvieron tiempo suficiente para enterrarse en el lodo y cuando se retira el agua, con este tiempo que ha pasado empiezan a brotar y era un festival muy importante. Entonces nuevamente tendríamos alguna referencia de que había muchísima gente reunida. Y Dios le dice a Moisés, le vas a salir al paso. Es decir, cuando esté todo el festival, cuando llegue el momento en que Faraón tiene que descender el río, porque estuve investigando por qué necesariamente descendía al río, en qué consistía
ese ritual. Y encontré un comentarista, Benson, que dice que se le llamaba el nilómetro a un registro que se hacía del nivel del agua. Entonces, cuando empezaba el nivel del agua a crecer por mediados de junio, tenían que ir midiendo con el nilómetro qué tanto subía el agua, porque mientras más subía era símbolo de mayor prosperidad y abundancia que iban a tener. Entonces, tenía que entrar al Nilo no porque el faraón midiera exactamente el nivel, sino supervisaba que la medida fuera correcta, porque en el sentido de la creciente y luego la decreciente se iba a ver el nivel de prosperidad que iban a tener, el nivel de abundancia. Entonces, imagínate, faraón dispuesto a entrar, está supervisando todo lo que está pasando ahí, las mediciones del nivel del agua, los festivales, toda la gente está ahí reunida, y Dios le dice que vaya y que los interrumpa. Entonces, ¿no crees que sería un poco maleducado que en medio de un festival tan grande que para ellos es tan importante, de repente llega e interrumpe lo que está pasando y le advierte? Dice, le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Entonces imagínate, todos saben exactamente quién es Moisés, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, todos saben identificar a Moisés. ¿Qué habrá pensado la gente cuando están en el festival y ven que Moisés empieza a caminar hacia Faraón? Porque tiene que salirle al paso, ¿verdad? ¿Qué tan complicado era atravesarse el camino de Faraón? No sé qué tipo de seguridad tendría. Pero no tuvo que haber sido tarea simple como que nomás caminar y atravesarse, ¿verdad? Lo que se tuvo que haber esforzado Moisés para poder atravesarse, lograr estar ante él, detener todo lo que se está haciendo y luego advertirle, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. ¿Qué habrá pensado la gente? Ay, viene otra vez este Moisés. Y si han pasado 120 días, entonces al final de cada plaga había un periodo en que la gente tenía cierto alivio, por así decir, ¿verdad? Y luego veían que hay otra vez anda Moisés. Bueno, en la tercera plaga vimos que no hubo advertencia. Dios empezó la plaga sin avisarle a nadie. Pero en esta ocasión hay una advertencia, entonces yo creo que la gente no ve con agrado a Moisés, ¿verdad? Incluso resultaría muy molesto. Por eso menciono, si a muchos yo pensé, qué incómodo, qué situación tan incómoda tener que ir a interrumpir lo que están haciendo para advertirle porque no quiere dejar ir al pueblo. Yo creo que la gente no veía con buenos ojos a Moisés, ¿verdad? Estarían cansados de él, sobre todo porque ha sido el responsable principal de todo el sufrimiento que han tenido. Luego dice el versículo 21, donde le advierte sobre las consecuencias de no obedecer. Pero quiero que leamos, por favor, en la Reina Valera 60 y el NBI. Tenemos problemas con el proyector, así que me van a tener que creer lo que estoy leyendo, o menos que tengan la Biblia ahí. Éxodo 8:21, Reina Valera 60 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo en la tierra donde ellos estén. Entonces la Reina Valera 60 nos habla de moscas. La NBI nos dice, si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos, ¿verdad? Lo leímos al principio. Tábanos y moscas. Pero, ¿qué son? Moscas, tábanos. Yo no sabía qué eran los tábanos hasta que encontré las fotos. Y resulta que lo que nosotros vemos como una mosca, la mosca normal, es distinta al tábano, que también es una especie de mosca. Pero el tábano es una mosca que se alimenta de sangre. Entonces imagínate igual que un zancudo, pero como mosca. ¿Qué tipo de picadora te dejará? Si el zancudo, que está mucho más chiquito, te deja una roncha importante, un tábano, que es una mosca más grande, ¿qué clase de efecto tendrá? Ahora, no todos consideran que se está refiriendo a insectos. La palabra hebrea aquí, arof, se traduce literalmente como enjambre, pero no dice enjambre de qué. Nada más es un enjambre. Entonces, tanto la Reina Valera 60 como la NBI le agregan la palabra moscas o tábanos, que no están en el original. La palabra arof viene de erev, y erev se traduce como mezcla, compañía mixta. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 12, que cuando los israelitas salen, usa esta misma palabra erev para hablar de una mezcla de personas que salieron junto con los israelitas. Y cuando lleguemos al libro de Números, se refieren a esta mixtura de gente de términos más despectivos. Cuando les hablan el populacho, creo que traduce el NBI, pero si tú checas la concordancia Strong, algunos lo traducen como la chusma. Entonces, la chusma que salió con los israelitas, que en Éxodo 12 nos refiere con esta palabra erev,
una mezcla de gente. Bueno, esta palabra enjambre tiene que ver con una mezcla de algo. Esto ha llevado a pensar que no nada más eran moscas, ¿verdad? O tábanos, sino que serían muchos tipos de insectos mezclados en enjambres enormes, lo cual haría que fuese algo milagroso porque no ves esa mixtura en enjambres, ¿verdad? O ves plagas de moscas o de otra cosa, pero no todos mezclados. Es una posibilidad. Ahora, los comentaristas judíos principalmente interpretan esto como una mezcla de animales salvajes. Ni la palabra moscas ni animales está ahí, ¿verdad? Pues hablan de una mixtura. Entonces, ¿por qué ellos concluyen que son animales? Bueno, por lo que haría es enjambre. Porque nos dice, sobre tu pueblo, sobre tus casas, sobre toda clase de moscas, bueno, no viene, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Vamos a ver que también va a afectar la tierra. Dicen, las moscas no afectan la tierra, ¿verdad? No hacen daño a la propiedad. No le hacen daño ni a los muebles ni a nada. Simplemente serían molestas. Ahora, si son tábanos, pues se alimentan de sangre y puede ser de animales o de humanos. Pero tampoco le hacen daño a la tierra, ni a los muebles, ni nada de eso. Entonces algunos llegan a pensar, no puede estar hablando simplemente de insectos porque no podrían afectar la tierra. Tiene que ser algo más. Los judíos concluyen, también por su tradición oral, que eran animales salvajes. Entonces imagínate que vienen un montón de animales salvajes de todo tipo y hacen destrozos en todo Egipto. Otros comentaristas hacen referencia a una mosca en particular. El comentario de Hélicos nos dice que la Septuaginta traduce como mosca canina. Sin esta mosca no es una peste en las casas ni hace daño en la tierra. Y bueno, mi intención era traerles la foto de la mosca canina, pero como no jaló el proyector, Dios no quiso que la vieran. Pero se va a transmitir en línea. Si lo ven en línea, ahí va a salir la foto. Entonces, ahí está la foto de una mosca canina. Y la peculiaridad de esa mosca es que, dice aquí, tanto los machos como las hembras adultas prefieren tomar sangre de animales grandes. Pero si sus huéspedes normales no están disponibles, se alimentarán de néctar por un tiempo. Y luego de cualquier cosa que esté tibia y tenga sangre. Es decir, prefieren los animales grandes. Entonces, humanos y bestias, ganado y todo eso, lo usan para comer. No tienen disponible, bueno, néctar. Ya se cansan del néctar, bueno, cualquier cosa que tenga sangre. Dice, su picadura es dolorosa, pero generalmente no produce reacciones como la de las moscas amarillas o las moscas de avena. Dice otro comentarista que considera que no son moscas. Dice, por lo tanto, se sugiere que la peste era realmente uno de los caquerlaque, una especie de escarabajo que es perjudicial tanto para las personas como para los muebles, los accesorios de las casas y los cultivos en los campos. También les traía la foto de ese caquerlaque. Otro, el comentario de Pulpit nos dice es la cucaracha negra oriental. Entonces es muy parecido, o sea, tú la ves y dices, sí, sí se ve como cucaracha. No como los de nosotros, ¿verdad? A los que estamos acostumbrados acá. Pero la particularidad de esta, que algunos consideran que es específicamente la especie Blata orientalis, dice una especie de escarabajo que está referido aquí, esas criaturas aparecen repentinamente en el Nilo en grandes números, infligen picaduras muy dolorosas con sus mandíbulas, roen y destruyen ropa, muebles domésticos, cuero y artículos de todo tipo y consumen todo lo que sea comestible. A veces expulsan a las personas de sus casas y también devastan los campos. Entonces nosotros hemos visto las cucarachas y la cucaracha es desagradable, ¿verdad? Pero más desagradable cuando vuela, ¿verdad? Tú puedes ver una cucaracha y dices, hay una cucaracha, no afecta mucho, pero el momento en que ves que empieza a volar, entra una especie de psicosis en todas las personas que estén ahí, ¿verdad? Ahora, quien haya convivido con cucarachas, por la razón que sea, saben que las cucarachas no te hacen nada, ¿verdad? No te pican, no te muerden ni nada. No pasa de que por la mugre que tienen, pues, te da asco. Y aparte que es un animal nada grato a la vista. Pero imagínate cucarachas que te muerden y que se comen lo que sea y que te dejan picaduras dolorosas por sus mandíbulas. Entonces no es suficiente con los asquerosos que son, sino que todavía te pueden hacer daño. Entonces imagínate, ¿qué se sentirá? Que Dios diga, va a haber cucarachas, suponiendo que son estos caquerlaques, en todas partes, en todo el piso y en todos lados. Imagínate, el olor, las cucarachas tienen olor, ¿verdad? Yo me imagino que les allá, por ser, digamos, de la misma especie en sentido general,
tendrían que tener cosas parecidas, pero sería totalmente desagradable. Ahora, otro dato curioso es que los caquerlaques, dice, como todos los escarabajos, eran sagrados y no podían ser destruidos, ya que eran emblemáticos del dios Sol, Ra, especialmente en su forma de Kefra o el creador. Los egipcios estaban obligados a someterse a tal plaga sin intentar disminuirla y naturalmente verían la imposición como una señal de que el dios del sol estaba enojado con ellos. Entonces, si realmente eran estos escarabajos, sucedería igual que las ranas. Las ranas eran sagradas, eran demasiadas y no las pueden matar. Ahora sería otra vez este asunto, pero ahora con estas especies de escarabajos o cucarachas que no las pueden matar. Entonces, imagínate la situación, están en todas partes y no los debes de matar. Ahora, ahorita vamos a ver, según el contexto histórico, cómo reaccionaban los egipcios cuando alguien mataba un animal sagrado. Ah, mira, ya está. Excelente. Les presento el caquerlaque. Ahora imagínatelo en todas partes y que te muerde. Y la mosca, si me pueden poner de una vez, la mosca canina, que encontré que también se le refiere como tábano, que son los que menciona la NBI. Digo, se ve más bonita que las moscas de nosotros, ¿verdad? Pero pica como zancudo, dejando una roncha considerable, dolorosa. Entonces, ninguna de las dos es agradable, ¿verdad? Ahora, si es una mezcla, peor, ¿verdad? Si la palabra enjambre, que viene de mezcla, era una mezcla de distintos insectos, bueno, sería todavía peor, ¿verdad? Que en un específico. Pero si fuese el caquerlaque, como dicen, y era sagrado para los egipcios, pues la cosa estaba peor. Porque no puedes hacer nada para evitar que te hagan daño, no los puedes matar, no los puedes tocar, no los puedes maltratar. Ahorita vamos a ver cómo reaccionaban los egipcios cuando alguien maltrataba a un animal sagrado. Pero entonces, además de lo desagradable que pueden ser estos insectos, destruyen su propiedad, destruyen los muebles. Yo pienso, me inclino más a pensar que era esta especie de escarabajo o una mixtura de este tipo de animales que también hacen daño a la propiedad. Porque si fuesen nada más las moscas no tendríamos cómo explicar que hace daño a los muebles y todo ese tipo de cosas. Entonces, si realmente era el escarabajo, la situación estaba peor. Ahora, dice el versículo 22, Éxodo 8, 22 al 23, cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Ahora, ¿cuál es la señal milagrosa? ¿Los enjambres o la distinción con la tierra de Gosén? Pues las dos cosas, ¿verdad? Porque iban a ser demasiados, exageradamente muchos, algo fuera de lo normal. Porque como leímos los caquerlaques, según lo que vimos, en determinadas temporadas salían muchos del río. Pero en esta situación iban a ser muchísimos. Ahora, en las plagas anteriores no se especificaba que no afectaran a Gosén, pero tampoco que sí afectaran a Gosén. Y de hecho, si analizamos que este es un castigo para los egipcios, es justicia para los egipcios, no tendría sentido que los israelitas, los que están en Gosén, también estuvieran padeciendo, ¿verdad? Así que podemos descartar que hayan padecido en las plagas anteriores. Pero ¿por qué en esta sí aplica una distinción? Creo que lo mencioné en una pregunta, ¿verdad?, que respondí el miércoles pasado. En el caso de las ranas y los zancudos o piojos, pues no pueden recorrer distancias grandes, ¿verdad? Y Gosén de Egipto había una separación considerable. Pero cuando hablas de enjambres, de este tipo de insectos voladores y que son exageradamente muchos, estos se pueden mover con el viento con mucha facilidad. Así que sería un milagro, dice el comentario Benson, sería un milagro que tales criaturas cuya naturaleza es extenderse en todos los lugares, no deben o no llegaría ninguna de ellas a extenderse a la tierra de Gosén. Entonces, no nada más la enorme multitud de estos animales, sino el hecho de que no se van a Gosén sería también lo milagroso. Entonces, es una distinción interesante porque se llena todo, el cielo, el suelo, todo está lleno, pero en Gosén no pasa nada. Entonces, le hace esta advertencia públicamente, está toda la gente ahí reunida, ¿verdad? ¿Qué hizo Faraón? ¿Hizo caso o no? No hizo caso, lo vemos en el versículo 24. Éxodo 8:24 dice, y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio de Faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Ahora aquí se nos especifica, entraron en el palacio de Faraón.
Ahora, y si estos dañan la propiedad privada, bueno, acabaron con los muebles y con las cosas que tuviera en su palacio. Además, como vimos en los tiempos de José, también los faraones tenían sus propias tierras y sus propios animales, ¿verdad? También se vio afectado en sus propiedades. A diferencia de los mosquitos que vimos o los piojos, que era posible que Faraón no hubiera sido tan dañado por las protecciones que los egipcios tenían, en este caso se nos especifica, entraron al palacio del Faraón. Así que también le destruyeron todo y él mismo quedó también dolido por todos los piquetes de los animales que estaban ahí. Esta plaga hirió tan fuerte a Egipto que Faraón una vez más se doblega, como sucedió con las ranas. Versículo 25 dice, llamó entonces el Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. Entonces, ¿se acuerdan de la condición inicial? Tenemos que irnos 3 días de viaje para ofrecer sacrificios, ¿verdad? Faraón les dice, ¿saben qué? Váyanse, pero quédense dentro de los límites de Egipto. Es decir, sí, pero no. Están negociando, ¿verdad? Mira, me está yendo muy mal con todo esto. Todo el país está arruinado, pero más me vas a arruinar si te vas todos, si te llevas a todos, ¿verdad? Así que ofrezcan sacrificios, pero en los límites de nuestro país. Versículo 26 al 27. Moisés no acepta, dice, no estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Ahora, en ningún momento Dios mencionó que no quisiera ofender a los egipcios con los sacrificios, ¿verdad? La instrucción era, se van a ir de aquí porque Dios los iba a liberar. Y me van a servir allá en el monte, ¿verdad? Donde Dios le habló desde la zarza a Moisés. Esta información es nueva, pero no indica cuándo Dios le dijo a Moisés las razones por las cuales no podía ofrecer sacrificios ahí. Existen posibilidades, o que se le haya dicho y Moisés no lo registró, o que Moisés lo dedujo. Porque tendríamos que analizar cuál es la razón por la que Moisés diga eso. ¿Está buscando alguna excusa, alguna justificación para irse? ¿O podía tener cierta experiencia en este tipo de eventos, que alguien hubiese tratado de hacer sacrificios ofensivos para los egipcios? Así que busqué, dice el comentario de Hélicos, los animales sacrificados de los hebreos, o sacrificados por los hebreos, perdón, ovejas, cabras y ganado, eran animales sagrados, tanto para los egipcios en general como para los habitantes de ciertos distritos. Si a la vista de ellos se ofrecían este tipo de sacrificios, seguramente se desataría un motín, tal vez se produciría una guerra civil. Ahora, hay elementos históricos, registros históricos de las cosas que llegaron a pasar cuando se hacían este tipo de situaciones, cuando se sacrificaba o se le quitaba la vida a un animal sagrado. El comentario de Hélicos dice, muchos hechos en la historia ilustran hasta qué punto los egipcios llevaron su ira cuando un animal sagrado era asesinado en su presencia. En una ocasión, un embajador romano que había matado accidentalmente a un gato fue destrozado por la población. Imagínate. Bueno, también eran los gatos, bueno, todos los animales eran sagrados para los egipcios, ¿verdad? Entonces imagínate, pobre embajador, mató accidentalmente un gato, lo pisó, se cayó arriba de él, algo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó la gente? Lo destrozaron. Se abalanzaron sobre él y lo destrozaron. Dice, por otro lado, estalló la guerra entre los oxirinquitas y los sinopolitas, porque este último se había comido uno de los peces considerados sagrados por el primer grupo. Se comió un pez sagrado y se desató guerra entre 2 distritos dentro de Egipto. Entonces, cuando Moisés dice, los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios, está diciendo, bueno, los tipos de animales que vamos a matar son sagrados para ustedes. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Y eso es lo que la historia demuestra. Entonces, Moisés tiene la instrucción de que se tienen que ir, ¿verdad? Y no es negociable la instrucción que Dios les dio. Dice el versículo 27, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Así que también este es un factor, ¿verdad? Fíjate, Moisés explica, si hacemos los sacrificios aquí como tú dices, nos van a matar. Además, Dios ordenó que nos fuéramos.
Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? No está tratando de omitir la parte de la orden de Dios, o que esté dispuesto a desobedecer si realmente no les fuera a pasar nada, sino que le explica a Faraón las razones por las cuales el mandato de Dios debe cumplirse. Fíjate bien, ¿se acuerdan que desde que vimos la primera vez que se presenta ante ante Faraón, y le dice, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Y dijimos, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, en su creencia, ellos tienen sus dioses, reconocen otros dioses también, lo que es el enoteísmo, pero los dioses extranjeros no tienen poder en la tierra de sus dioses. Y Moisés le tuvo que explicar, ¿verdad? Es el Dios de los hebreos, y le habla en su contexto para que entienda. Ahora, Faraón les dice, vayan a ofrecer sacrificios, pero quédense en el país. ¿Y qué hace Moisés? Le explica por qué no pueden quedarse en el país. Le explica y justifica la orden que Dios le dio. Pero fíjate la disposición de Moisés, ¿verdad? De hablar con él y de explicarle de manera que entienda por qué no se puede. A Moisés nada le cuesta decir, mira, no. Nos vamos y nos vamos, o te mando otra plaga, ¿verdad? O cómo le hacemos. Él no tiene por qué estar tratando de convencerlo, ¿verdad? Pero fíjate la paciencia de Moisés, ¿verdad? No, Faraón, si nos quedamos aquí, se va a hacer un conflicto muy grande con tu gente. Porque Dios nos ha ordenado hacer esto. No hay nada de lo que se pueda quejar Faraón en cuanto al trato de Moisés. Están todos batallando. Yo no sé cómo le habrá hecho Dios con Moisés, porque si esto no afectaba a los de Gosén, ¿verdad? Pero les dice que vengan, le afectó a Moisés y a Aarón haber estado en Egipto en medio de toda esa enjambre, o Dios los guardó, y también sería todo un suceso ver a Moisés y a Aarón caminando y que no les pase nada. Yo imagino que eso sería lo más probable, ¿verdad? Porque sería injusto que si Dios hace separación con los de Gosén y luego llega Moisés y sale todo picoteado y dice, ¿qué onda, Faraón? Y así picado y no muestra el poder de Dios, ¿verdad? Para nada. Entonces definitivamente a ellos no les debió haber pasado nada. Él no está batallando, ¿verdad? Podía presionar a Faraón, pero le explica con paciencia, de manera que entienda. Y eso me recuerda las palabras de Pablo, ¿verdad? Que le hablamos al que se opone o a nuestro adversario con la esperanza de que Dios le permita comprender, ¿verdad? De forma amena y de buen gusto, dice el NBI. Entonces, aunque podía tomar un papel menos, que requiera menos explicación, simplemente decirle sí o no, vemos cómo Moisés tiene la amabilidad y la empatía para explicarle por qué no se pueden quedar. Versículo 28, el faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Así que Faraón está reconociendo que los argumentos de Moisés son válidos, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún lado. Ustedes se quieren ir, si hacen los sacrificios aquí, se va a armar grande con la gente. Si no les hemos hecho nada y no los dejamos ir como hace Dios con ellos, imagínate que los maltrataran, peor, ¿verdad? Así no se va a arriesgar. Pero le dice, ok, pero no se va a ir muy lejos. ¿Qué significa eso? Váyanse, ofrezcan el sacrificios a su Dios en el desierto, pero no se vayan muy lejos. ¿Qué significa? Pero se regresan, ¿verdad? Primero es, no, háganlo aquí. No, bueno, vayan, pero se regresan. No los quiere dejar ir. Versículo 29. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Entonces, ¿está Moisés aceptando que se van y luego regresan? No, lo que le dice al final es, a ver, tú ya no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Es decir, no nos vamos a ir y nos regresamos, nos vamos a ir. Yo voy a orar para que Dios quite eso, pero tú vas a dejar de impedir que nos vayamos. O sea que no está aceptando lo que Faraón le propone. Pero fíjate, Faraón, a pesar de que le está yendo muy mal, está tratando de negociar. Está negociando con Moisés, tratando de sacar el máximo provecho. ¿Cómo le concede algo a Moisés, pero sin darle todo, verdad? Y Moisés no se deja. Entonces vemos la negociación que hay aquí, ¿verdad? Pero Moisés está dispuesto a rogar al Señor y le dice, de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Entonces dice acá, no, me queda un versículo más adelante, donde dice que no quedó ni uno, ¿verdad? Pero a diferencia de las primeras plagas, Dios se va a encargar de que
todos esos enjambres se aparcen totalmente. Dice el versículo 30 y 31, así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. ¿Por qué rogaba Moisés? ¿Se acuerdan que lo vimos desde la primera vez? ¿Por qué ruega Moisés? Dijimos, bueno, es que está haciendo algo que Dios no le mandó específicamente. Es un acuerdo que llegó con el faraón. La otra es que posiblemente tenía empatía, ¿verdad? Estaba consciente del dolor de los egipcios y no se complace con el dolor de esa gente. Así que le ruega al Señor para que detenga la plaga. En esta ocasión sería, me parece, la opción más viable, ver que Moisés no está agradándose, no está alegrándose con el sufrimiento de los egipcios. Vemos que en palabras de Jesús, dice, cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer, ¿verdad? Y tiene sed, dale de beber. A pesar de que han sido maltratados y que Faraón les queda mal la primera vez que les dijo que se fueran y que siempre no, vemos que Moisés no se alegra con el sufrimiento de ellos. Y eso es importante porque es muy común ver personas que aseguran tener la verdad y sin embargo no muestran la más mínima empatía, ¿verdad? Lo ves en discusiones muchas veces. Personas que aseguran tener la verdad bíblica con aquellos que aseguran que la tienen pero claramente no la tienen. Versículos sacados de contexto. Es obvio que están mal y quien tiene la verdad, en lugar de tener empatía y tratar de explicarle para que entienda, lo humilla y lo avergüenza públicamente. Y eso es una grave contradicción. Y si tienes la verdad y si realmente ves que todo lo que hemos recibido es por gracia, ¿cómo es que no muestras esa gracia para con el que estás hablando, verdad? ¿Cómo puedes decir que crees en las doctrinas de la gracia y al mismo tiempo eres un desgraciado? O sea, sin gracia, ¿verdad? Con la persona que estás tratando. ¿Por qué en lugar de tratar de hacerlo entender, tratan de humillarlo o avergonzarlo delante de los demás? He visto muchas veces que quien tiene la razón, que puede demostrarlo con la Biblia, desaprovecha la oportunidad que tiene para ganarse a la persona, para mostrarle sinceramente que está interesado en que entienda, y más bien hace burla de él. Esto no lo vemos en Moisés, ¿verdad? Moisés le ruega a Dios, le ruega que detenga el sufrimiento, ¿verdad? Y cuando dice, el Señor accedió a los ruegos de Moisés, sabemos que Dios no cambia de opinión, ¿verdad? Ya lo estudiamos desde los atributos. Dios no cambia. ¿Qué significa que accedió? Bueno, sabemos que la única forma en que Dios cumple una oración, la enseña Jesús, es si es de acuerdo a su voluntad. Entonces Dios había establecido desde cada una de las plagas que la plaga empieza cuando Moisés lo diga. Bueno, Aarón, literalmente quien lo hace. Y también termina cuando Moisés ruegue. Entonces, no es que Dios haya cambiado de opinión, sino que aquí se está revelando cuál era la voluntad de Dios. Dios, como ordena que las cosas pasen, también ordena el medio por el que van a pasar. Y en este caso, Dios había ordenado que la plaga se detendría cuando Moisés rogara. Dios no está siendo convencido por Moisés. Ahora vemos que Moisés experimenta empatía con el pueblo. ¿Qué me dices? ¿Dios estaba disfrutando lo que estaba pasando? No, y acabamos de estudiar la voluntad de disposición. La Escritura enseña que Dios no se agrada con la muerte del impío, ¿verdad? No quiere que ninguno perezca. Quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Entonces, no significa que porque Moisés ruega y Dios le dice, bueno, está bien, como si a Dios no le importara y él estuviera bien tranquilo y le hubiera seguido aunque Moisés no hubiera dicho nada. No, eso ya está ordenado de antemano. Está sucediendo de la manera en que Dios había establecido. Pero en ningún momento podemos concluir que Dios lo esté disfrutando, porque en su voluntad de disposición sabemos que no se agrada del sufrimiento del impío, ¿verdad? Entonces, cuando dice que no quedó ni un tábano, eso es otra señal milagrosa. Porque así como milagrosamente aparecieron y milagrosamente no entran a Gosén, milagrosamente se van todos de repente. Ya ni se mencionan los magos, ¿verdad? Desde la última que dijeron, ¿de dónde dices este? Ya ni les preguntó Faraón, ni los metió en la plática, nada. Ya ellos estaban dados por vencidos, ¿verdad? No trataron de pelear contra las señales o demostrar que ellos tenían poder, así que ni siquiera están mencionados. Ahora está el Faraón decidiendo por sí mismo. Así que milagrosamente le muestra, se van de un día para otro, ¿verdad? Luego dice el versículo 32, pero una vez más el Faraón endureció su corazón
y no dejó que el pueblo se fuera. Endureció, cabez, pesado. Concordancia Steve Strong. En sentido figurado es severo, difícil, duro, pesado, estúpido. ¿Qué se requiere o cómo describes a una persona que sabe que le están haciendo mucho daño porque es necio y decide seguir siendo necio? ¿Cómo describes a una persona así? Bueno, la palabra que se traduce aquí como estúpido hace la referencia a alguien que no tiene la capacidad para decidir correctamente, es decir, alguien que está dispuesto a seguir en una catástrofe teniendo el poder de salir de la catástrofe, ¿verdad? Pero en pocas palabras estamos hablando de la naturaleza humana. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Así que esto prueba, me parece, que el humano no tiene poder para arrepentirse, no tiene la capacidad de arrepentirse. ¿Qué hace Faraón? Por voluntad propia, decide endurecer su corazón. Hasta aquí no hemos visto que la Biblia literalmente diga que Dios endurece el corazón. Sabemos que en su voluntad decretiva, cuando es el bien, Dios interviene. Cuando es el mal, Dios es pasivo y deja que las cosas sucedan. Entonces, suceda lo bueno, suceda lo malo, es Dios quien lo está haciendo, pero de forma activa o de forma pasiva. Cuando la Biblia nos dice que Dios endurecería a Faraón, está hablando hasta ahorita en un sentido pasivo. Dios está permitiendo que Faraón, por voluntad propia, endurezca su corazón. Entonces sucedió con la plaga de ranas, le afectó tanto que se doblegó. Pero una vez sintió alivio, él voluntariamente, de voluntad propia, decide seguir necio. Tiene toda la evidencia que demuestra que realmente el Dios de los hebreos tiene poder, mucho más poder que los dioses egipcios. Y aún así, decide negarse. Esa es la condenación. Esa es la parte importante que todos debemos comprender del ser humano. Este es el ser humano natural. Se le ofrece la luz. ¿Qué le costaba a Faraón decir, bueno, ya, váyanse? ¿Y sabes qué? Ya no quiero nada con Ra, que ni me defendió. No hizo nada para librarme de todo lo que vino todo lo que vino a ser el Dios de los hebreos. ¿Por qué están siguiendo a sus dioses egipcios que no han tenido el más mínimo poder para evitar todo lo que el Dios de los hebreos les hace? Nada le costaba decir, bueno, Moisés, pues vámonos, yo me voy contigo, ¿verdad? ¿Qué estoy batallando aquí? He conocido al Dios verdadero, al Dios que tiene poder sobre los dioses que eran considerados los más poderosos en aquel entonces. Tiene todo para hacerlo, pero no quiere. Ese es el problema humano. Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Si realmente todo fuese cuestión de que confíes y decidas aceptar a Dios, entonces no necesitas un Salvador, nomás necesitabas buenos argumentos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, es necesario que alguien pagara por nosotros, es imposible para nosotros salvarnos. Es imposible que nosotros podamos decidir hacer el bien. No que hagamos cosas buenas las podemos hacer mucho en el sentido externo, pero hacer las cosas buenas internamente, motivados simplemente por glorificar a Dios, ningún ser humano lo puede hacer. Y lo que la Biblia enseña es que el arrepentimiento es algo que Dios da. Ninguno de nosotros se arrepiente por cuenta propia. De otra manera, no sería necesaria la muerte de Cristo, no sería necesario un Salvador. Entonces, Faraón aquí está mostrando la naturaleza humana tal cual. Y cuando Dios lo deja hacer, se cumple lo que Romanos 1 dice. Por cuanto no quieren tomar en cuenta a Dios, los entrega a sus propios razonamientos depravados, para que hagan lo que no conviene. Ahora, eso es lo que motiva la predicación del Evangelio, ¿verdad? Algunos consideran que es al revés. Si el hombre no se quiere arrepentir, ¿para qué le predicas? Bueno, porque según la Escritura el Evangelio es el poder de Dios, ¿verdad? Y sabes tú que la persona no se va a convertir con ninguna otra cosa. Y no por cómo lo dices, sino por lo que dices. La predicación fiel del Evangelio tiene el poder para transformar a las personas. Y es la única esperanza que tienen. Y cuando le hables del Evangelio, Dios le permita comprenderlo. Porque no importa que le ofrezcas una vida mejor, la sanidad y la bendición económica. Dime, ¿qué tan interesante sería para Faraón en el momento en que está siendo maltratado por la plaga, la cuarta plaga? Está todo destruido. ¿Qué tal si se presentara uno de los cristianos de aquel entonces y dijera, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Simplemente recíbelo como tu Señor y Salvador. ¿Qué le diría Faraón? ¿Plan maravilloso para mi vida?
¿Tienes problemas, Faraón? Tú puedes salir de todos tus problemas si te entregas a Cristo. Aquí lo que se le está diciendo es, obedece a Dios. Y no quiere. ¿Verdad? Cuando la Escritura dice que el inútil será puesto en las tinieblas, donde será el lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes es una forma de expresar el odio y el coraje. Los que estén en el infierno, donde está el lloro y crujir de dientes, no dudo que algunos llorarán dolidos porque eran iluminados. Es decir, imagínense todos aquellos que, como dice la Escritura, conocieron la verdad, fueron beneficiados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el medio de otros. Quizás Dios les concedió algún tipo de milagro. Conocen que hay un Dios, pero no les importa. Un día se van a encontrar en el infierno y van a decir con llanto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo no dudo que haya gente que va a llorar, pero el crujir de dientes, eso no es compatible con la tristeza, eso es con el odio y el coraje. ¿Por qué? Porque no van a querer doblegarse. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No es justo. No es justo que me trates así. No soporto que me hagas esto. Ese es el crujir de dientes. Un coraje profundo. ¿Por qué Dios me trajo al infierno? ¿Por qué? Imagínate qué se sentirá vivir entre pura gente que cruje dientes en ese sentido. Pero ese es el humano natural, que no quiere reconocer a Dios. Faraón pudo haberle evitado todo ese sufrimiento a su gente, ¿verdad? Es más, como representante de todos, es lo que le corresponde, haber hecho lo correcto por el bien de todos. Pero no, endurece su corazón por voluntad propia y no le importa a la gente. Está pensando en él. El rey más poderoso de aquel entonces no se va a doblegar ante el Dios de los esclavos. Y todo ser humano tiene razones suficientes para decir que no tiene por qué reconocer al único Dios verdadero. Y ahí está la condenación. Entonces, hasta este punto, la cuarta plaga, todavía nos faltan 5, ¿verdad? Más la última. Faraón, esta es su segunda vez que se doblega y está dispuesto a dejar que se vayan. Tuvo evidencia más que contundente, más que suficiente para reconocer que el Dios de los hebreos tiene más poder que cualquier dios egipcio. Reconoce públicamente que se van a ir y en cuanto se alivia, otra vez se endurece. Dios ya le había dicho que iba a suceder así, así está sucediendo, pero nos deja ver. No importa qué tanta evidencia tengas, la evidencia no convierte a nadie. No importa qué milagro hayas visto presenciado, un milagro no convierte a nadie. Solamente Dios puede convertir a las personas. Así que cuando vemos a Faraón, debemos reflejarnos en él. Y el hecho de que hoy estemos aquí estudiando y que querramos conocer cada vez más de Dios, no es más que pura gracia, ¿verdad? Porque si Dios te hubiera preguntado si quieres abrirle tu corazón y recibirlo como Señor y Salvador, ¿qué le hubieras dicho? Que no. Pero aquí estás. ¿Por qué? Porque te transformó. Entonces, en este caso, Dios deja que Faraón sea endurecido. Lo deja. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no nos dejó a nuestras propias decisiones. Y por eso hay mucho que agradecer, ¿verdad? Sí, a veces sí cometemos errores y hacemos cosas tontas por las decisiones que tomamos, que Dios permite que las tomamos, pero nos disciplina. Faraón no está siendo disciplinado. Simplemente recibe, en cierta manera, cierto grado de justicia por lo que hace. Puede reconocer que hay un Dios, pero no está dispuesto a humillarse ante Él. El hecho de que tú y yo nos humillemos ante Dios es acto de pura gracia divina, solamente porque así le plació. Así que ninguno de nosotros, cuando discuta con alguien que es evidente que está equivocado, que es fácil demostrarle que está mal, ninguno de nosotros debe olvidar cómo es que tú llegaste a comprenderlo, cómo es que tú lo puedes comprender, cómo es que a ti te interesó, cómo es que tú puedes ver la verdad y otros no, pura gracia. Y si estás consciente de esa gracia, te aseguro que la forma en que le hablas a las personas va a ser totalmente diferente. Porque tú estabas igual o peor.
Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mientras más leo de Faraón, más me identifico con él. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero gracias a Dios que me cambió. Y gracias a Dios que te cambió a ti, espero. ¿Qué estarías haciendo ahorita si no te hubiera cambiado? ¿Dónde andarías? ¿En qué estarías invirtiendo el tiempo? Porque el hecho de estar aquí con frío y todo dice mucho de ti, ¿verdad? Dice mucho de qué piensas o cómo percibes las cosas de Dios. Porque quien no le interesa obedecer, aprender, congregarse, encuentra mil y una razones para no venir. Pero quien tiene claro que es importante obedecer a Dios y que quizás no tenga muchas ganas, pero se obliga a sí mismo a hacerlo, bueno, eso es una excelente señal de que el Espíritu Santo tiene control sobre ti. Digo, hay personas que por enfermedad o algo les impide, ¿verdad?, venir. Pero todos debemos reflexionar sobre eso, ¿verdad? ¿Estás bien con Dios? No es cómo te sientes. No es decir, bueno, pues me siento bien. No, porque también pecar se siente bien al principio. ¿Mi vida lo refleja? ¿Mis acciones, mis obras lo reflejan? ¿Estoy haciendo lo que Él dice? Esa es la evidencia más importante. Entonces, cuando pensemos y nos sintamos decepcionados porque no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer, tenemos que ver un poco hacia las cosas cotidianas que hacemos, porque a veces ahí está la clave. El hecho de esforzarte a venir, el que te pongas a leer, que te pongas a orar, que busques aprender más de Dios, esa es evidencia muy importante. No pienses simplemente nada más que, bueno, porque estoy viniendo. No, son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que nos mueven a hacer lo que sabemos que es correcto. Esa es la evidencia clara de que hay alguien más fuerte que nosotros en nosotros. ¿Verdad? Ya lo estudiamos, decidimos según la motivación más fuerte. Y nuestra carne lo que lo motiva es lo opuesto a lo que Dios quiere. Y cuando te encuentras haciendo las cosas que son agradables a Dios, entonces reconoces, alguien más fuerte que yo está en mí. Alguien más fuerte que yo cambia mis motivaciones. Porque yo no las cambiaría, porque no tengo el poder para hacerlo. Pero Dios en su misericordia lo ha hecho. Entonces, pensemos en eso. Faraón se endurece y Dios lo permite. ¿Cuántas veces te has endurecido y Dios no lo permite? ¿Cuántas veces dices, no, yo como quiera voy a hacer lo que yo quiero y Dios no te deja? ¿Cuántas veces estás dispuesto a hacer lo que sabes que está mal y por una u otra razón no pudiste hacerlo porque Dios no te dejó? Incluso a veces lo hiciste y luego Dios te da arrepentimiento. Entonces, aún cuando sabemos que pecamos, tenemos evidencia de la gracia de Dios. Hay mucho, mucho que agradecer. A mí no me gusta el frío, pero gracias a Dios por el frío. Ahí viene el calorcito otra vez, ¿verdad? Pero estas fechas, estas situaciones son importantes porque vemos realmente dónde estás, qué piensas, cómo ves las cosas y por qué estás aquí. Y quisiera que nunca te sientas desmotivado a venir a congregarte, a venir a escuchar, a venir a estudiar. Son cosas que parecen insignificantes, pero que dan mucho crecimiento en la vida cristiana. No nada más porque vienes a escuchar, sino porque te obligaste a hacer lo correcto. Y eso es lo que nos hace crecer. Esas cosas nos hacen ver la vida de una forma distinta. No estás buscando hacer lo que a ti te agrada, sino hacer lo que es correcto. Y cuando llega la tentación, es mucho más fácil resistirla, porque ya tienes el hábito de decirte a ti mismo, no, voy a hacer lo correcto. Y eso da crecimiento. Así que agradezcámosle a Dios que aquí andamos, que en su misericordia nos ha concedido disciplinarnos, corregirnos y no entregarnos a nuestras propias decisiones. Nosotros somos una especie de equivalente al faraón. La naturaleza humana de faraón sigue viviendo en nosotros, ¿verdad? Él representaba a mucha gente que estaba a su cargo. Cada uno de nosotros representamos a alguien más. Si ya estás casado, tienes familia, estás representando a tu familia. Son afectados por lo que tú haces o por lo que no haces. Y cuando te obligas a hacer lo correcto, indirectamente beneficias también a los que tú representas, ¿verdad? Así que gracias a Dios
porque Él es bueno y porque no nos entrega nuestras propias decisiones. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos enseñes a andar en tus caminos, que nos enseñes a ir en contra de nuestros propios deseos cuando sabemos que se oponen a ti. Enséñanos, Padre, toda la gracia que has derramado sobre nosotros, que nos acostumbramos a verla y la damos por hecho. Enséñanos a ver cada pequeño detalle que haces en nosotros, que nos demuestra que tú estás en nosotros, alguien más fuerte que nosotros vive dentro de nosotros. No hay otra explicación de por qué hacemos las cosas que te agradan. Enséñanos a ser conscientes de esa gracia. Enséñanos a vernos reflejados en el faraón. Haríamos lo mismo en su circunstancia o peor. Tú lo sabes, Señor, pero no decidiste no entregarnos a nuestras propias decisiones. Decidiste cambiarnos y transformarnos sin siquiera preguntarnos, simplemente para gloria de tu nombre. Así que enséñanos, Padre, por favor, a estar conscientes siempre de la gracia que recibimos para que podamos hablar con esa misma gracia cuando tratemos con los demás. Enséñanos como a Moisés, que a pesar de que Faraón no estaba en posición de negociar, no merecía ninguna explicación, Moisés se tomaba el tiempo para explicarle de forma razonable lo que tú estabas pidiendo. Podemos ver que Moisés le dio razón de tu mandato y Faraón la pudo comprender, Señor. Concédenos la gracia también para hablar con los que nos preguntan o con los que se oponen. Hacerlo de una manera correcta, explicar de forma razonable qué creemos, por qué lo creemos, Señor, también. Enséñanos a saber lo que creemos y por qué, de manera que podamos dar explicación a los demás. Cuando nos pregunte alguien por qué los cristianos dicen que esto, que el otro, que no respondamos ni de forma agria, ni tampoco, Señor, nos quedemos sin respuesta, sino concédenos dar una explicación razonable, como dice tu palabra, a quien nos demande o nos pregunte de nuestra fe, y que le podamos explicar con la genuina intención de que podamos ser entendidos, Señor, sin afán de humillar o avergonzar a nadie, sin afán de mostrar que tenemos la razón, sino aprovechando la oportunidad por si tú les das el arrepentimiento necesario para que entiendan. Así que concédenos siempre que la gracia que nos has dado sea consciente en nuestras vidas, para que también podamos dar y hablar de la misma gracia que hemos recibido. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. 15 minutos para responder preguntas y si nos queda tiempo pasamos a responder preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. Acá adelante, por favor. Sí, Ya. sí. Buenas noches. Buenas Pastor, noches. cuando argumentaba sobre qué tipo de insecto o animal o plaga, de cuál se trataba, y mencionaste, si entendí bien, que iba a afectar, por un versículo que se leyó, el veintitantos, que iba a afectar las casas y la tierra. Ujú. La pregunta es, pastor, que ¿de dónde sacamos esa idea o ese pensamiento de Ujú. que, aunque lo dice, pero mi pregunta es esta, ¿no estará haciendo más bien referencia a que las personas o van a estar en sus casas, o cuando dice que que en las tierras, que haga referencia a que donde estén los egipcios, o sea, ya sea en sus casas o en la tierra donde estén, que ahí los iba a alcanzar la plaga? ¿Por qué pregunto, pastor, o me refiero de esta manera al versículo? Porque luego en el 31, Ujú. cuando dice: Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. En el Ujú. versículo 31, cuando no parece, Dios ya retira la plaga, ahí ya no hace referencia ni a las casas ni a las tierras. Ujú. Digo, ya pensando muy lógicamente, muy humanamente, entonces podríamos decir, bueno, me parece más bien el punto de vista que acabo de dar, porque podría pensar que entonces, dices tú, bueno, pues las quitó de sus siervos y de su pueblo, pero como no hace mención a las casas ni a la tierra, Ujú. entonces las moscas quedaron sobre las casas y sobre las tierras. Por eso lo estoy pensando de esa manera. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es que lo deducimos
por lo que dice el original, cuando dice que todo el pueblo, o todo el país quedó devastado, o el original habla de destruido. Y eso demostraría que no está afectando nada más a las personas, como la plaga de mosquitos o piojos, era algo que afectaba incluso al ganado y a las personas, pero no se hablaba de una destrucción del país. En este caso nos dice que el país quedó destruido. Entonces, ahí está hablando de lo material, ¿verdad? No nada más que las personas fueron dañadas o estaban llenas de piquetes, ¿verdad? Sino que realmente hubo una afectación a lo material. Entonces, partiendo de que el país quedó destrozado o destruido, entonces entendemos que estos insectos realmente también tenían la capacidad de afectar lo material, no nada más a las personas. No. ¿Pero está prendido? No se oye. ¿Me pueden ayudar con el otro o checar el volumen? ¿Está prendido? ¿Sí está prendido? Pues yo te escucho, si quieres dime y lo repito. Sí. Bueno, dijo que iban a estar en todas partes, ¿verdad? Pero específicamente nos dice que el pueblo, que el país quedó destruido. Entonces, cuando nos dice, tú puedes interpretar, si nos dice que iba a estar en todas las casas y en todo el suelo, eso no necesariamente habla de destrucción. No podríamos pensar que cuando estaban los piojos o los mosquitos, pues pasó lo mismo, estaban en todas partes. Pero el hecho de que nos diga que el país quedó destruido es lo que nos da la información. Afectó también lo material. Y anteriormente no se había mencionado para nada este tipo de afectación material. Y en el versículo 31, aunque no lo mencione, pero debemos de suponer entonces que también de ahí los quitó, las moscas. O sea, Porque, todo se fue, pero la destrucción se quedó, ¿verdad? sí, pero de ahí no las quitó. Es que mi pregunta es porque en el versículo 31 no menciona que las haya quitado también de las casas y de las tierras. Por eso es mi Ah, pregunta. bueno, no dice específicamente, pero lo que dice, el Señor excedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó ni uno, entonces Se enti- literalmente ni uno, ¿verdad?, en todo au- lugar. sí, aunque no diga casas y no diga tierras, ¿no? Eso es Ya la pregunta. digamos que ahí está englobado. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, otra. Pastor, contabilice. Bueno, conté al menos 3 ocasiones en las que, refiriéndote a Faraón y haciendo una similitud con la vida de todos nosotros, ¿verdad? En cuanto tú mencionas la palabra de Faraón no quiso, y Faraón no quiso, y Faraón no quiso, ¿verdad? En todo lo que Ujú. hemos estudiado esta noche. Pregunta, pastor, bíblicamente hablando, ¿no sería más correcto decir, porque sabemos que no depende del que quiere ni del que corre? Y Ujú. si decimos, bueno, es que Faraón no quiso, como que si la decisión, el nuevo nacimiento, toda la obra de Dios dependiera de si Faraón quiere o no quiere. Bíblicamente hablando, pastor, gracias a lo que nos has enseñado, Ujú. lo que hemos aprendido, ¿no sería más correcto decir, no es que Faraón no quisiera, es que no podía, porque como también lo mencionaste antes de orar, Ujú. o sea, ningún hombre puede, no es de que queramos, es de que no podemos? No sé si me explico en la pregunta. Sí. ¿Qué opinas? Obviamente no pude tomarme todo el tiempo para explicar lo que ya vimos en el tema de la voluntad de Dios, ¿verdad? Vimos que el hombre tiene la capacidad natural, pero no tiene la capacidad moral. Es decir, nada en su ser impide que decida lo correcto. El problema está en que no quiere decidir lo correcto. Y cuando definimos libertad, que es que tú puedas hacer lo que quieres sin ninguna opresión o sin que alguien te obligue a hacerlo, entonces eres libre para escoger lo bueno, pero no quieres hacerlo. Entonces, cuando hablo de que no quieres, hago énfasis a que tienes la libertad para hacerlo, la libertad física para hacerlo, pero no quieres hacerlo. Por eso es que van a ser condenados, ¿verdad? Porque si tú dijeras, es que no puede, entonces entras en conflicto, porque la Biblia dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Estarías diciendo que Dios activamente le niega la salvación a las personas, cosa que la Biblia no enseña. Lo que podemos ver entonces es que Faraón, aunque naturalmente tiene todo lo que se requiere, decide no hacerlo, que es lo que nos dice. Endurece su corazón. Y ese es el problema del humano. Pero no estás diciendo con la explicación, pastor, que acabas de dar, es pregunta. No estás diciendo, porque yo lo entiendo de esa manera. Sí, el que hagamos lo bueno, lo malo, sí está en nosotros, la voluntad, la decisión, como hemos aprendido. Pero yo lo enfocaba más a la salvación y al final sí terminas diciendo algo de salvación. Yo te decía, sí, pastor, ok, sí lo entiendo eso, pero
estamos de acuerdo en que la salvación no depende ni del que quiere ni del que corre. O sea, nadie puede hacer nada por sí mismo, nadie puede decidir por sí mismo, nadie puede querer por sí mismo el salvarse o no salvarse. Pero al final de tu exposición, como que ahora sí entendí que también te refieres a eso. No es así, ¿verdad? O sea, En cuanto a la salvación se refiere, o sea, nadie quiere, Señor, es que yo me quiero salvar porque recuerdo lo que tanto vemos en el mundo cristiano, se dice cristiano, de que haz la decisión por Cristo y repite esta oración, ¿verdad? O sea, como que lo ya se está pareciendo más a eso. sí, obviamente, cuando yo digo que no quiso, hago referencia a que Dios no está obligándolo o impidiendo que se salve y lo está dejando decidir como él quiere. Entonces, el decir que Faraón no quiso y el hecho de que haya mantenido firme su decisión habla de que Dios no intervino. No que Dios haya dicho, no, tú no te vas a salvar aunque quieras. Dios no intervino. Es la forma pasiva en la que Dios hace las cosas. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí atrás. Buenas noches. Buenas noches. El miércoles pasado, en Los Piojos dijo que había la posibilidad de que Dios haya creado una raza nueva de piojos que Para que picara tanto a afectara a los animales como a animales. personas. En este caso no cabe la posibilidad de que Dios haya creado un tipo de moscas específico, porque en la versión 60, en el versículo 29, cuando dice que va a rogar para que se vayan las moscas, dice que se vaya la diversidad de moscas. Sí, no podríamos negarlo, ¿verdad? Es que cuando habla de una mixtura, una mezcla, entonces no podemos decir si eran puras moscas, entonces no afectó. Para empezar, decir que eran puras moscas ya no está muy apegado al original, ¿verdad? Pero el punto es de que el comentarista que dice, o la Septuaginta que traduce como la mosca canina, dices, bueno, hace referencia a un tipo de mosca en particular, ¿verdad? En su traducción. Y ese tipo de mosca en particular no afecta a lo material. Pero si el argumento fuese distinto, bueno, es un tipo de mosca modificada por Dios, bueno, pero entonces no mencionarían o no traducirían la mosca canina. O sea, mi argumento de que no afecta a lo material es partiendo de que están especificando a una mosca en particular. Y si realmente se referían a esa mosca en particular, entonces no pueden explicar la afectación en lo material. Pero claro que es posible que haya sido una nueva mosca que no existía. El punto es que cuando se decidió traducir del hebreo al griego en la Septuaginta, esa fue la mosca que decidieron interpretar y decir específicamente. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Tampoco. Muy bien. Cerramos entonces nuestra sesión de preguntas. Gracias a los que nos acompañan en línea y esperamos que nos acompañen el jueves en la sesión de preguntas y el próximo domingo para continuar con la serie de fundamentos. Gracias. ¿Avisos para nosotros? Personas que nos visitan por primera vez. Leonor Calvillo Soto. ¿Está entre nosotros Leonor todavía? ¿Se puede poner de pie, por favor? Leonor. Bueno, ahí está. Un aplauso a Leonor. Es bienvenida. Puede tomar su lugar. Nos da gusto que nos acompañen. ¿Y qué más? ¿Es todo? Es todo.